transfusión en pediatría. Barrera Vanessa. No se puede descargar el archivo para poder hacer... Bueno, abrirlo por lo menos, a ver. Bueno, hoy vamos a ver transfusión en pediatría, neonatología. A ver si me permite descargarlo acá. No. Bueno, lo vamos a tener que ver desde acá. ¿Ven bien o lo ven muy chiquito? Sí, se ve bien. Lo voy a agrandar un poquito, ahí se ve un poquito mejor, ¿verdad? Sí, ahí está bien, Vir. Bueno, hoy como ya les dije ayer vamos a arrancar la unidad número 2, que va a involucrar a los pacientes sobre todo de neo, pediatría, y la semana que viene ya va a empezar con la enfermedad hemolítica y las embarazadas, que me encanta. Así que les voy a dar mucha información. Pero bueno, vamos a tener en cuenta lo primero en principal, que la práctica transfusional en pacientes que son pediátricos o que son pacientes de neonatología va a diferir de lo que es la práctica con los adultos. ¿Cuáles son los primeros o los principales cambios que difieren las transfusiones entre adultos y pediátricos? Tienen que ver con los cambios fisiológicos, los volúmenes que manejan o la volemia de los pacientes, los valores hematológicos, que también son distintos entre pacientes adultos y en pacientes pediátricos, la maduración del sistema inmune, esto tiene que ver con la indicación de los hemocomponentes que sean irradiados o leucorreducidos, y la respuesta a pacientes que están hipovolémicos, o sea, con una volemia menor a la que suelen manejar. Obviamente, los valores hematológicos difieren y tienen que ver con una de las principales causas que se relacionan a la médula ósea. Supongo que ya vieron hematopoiesis en algún momento, o muy por arriba, pero la médula ósea se divide principalmente en una fracción roja y en una fracción blanca, y la fracción roja es la que produce los glóbulos rojos. Los recién nacidos o los pacientes pediátricos tienen mayor cantidad de médula ósea roja que los pacientes adultos, porque la porción blanca o amarilla es un tejido que es lipídico, que tiene que ver con la composición grasa del cuerpo. Entonces, los pacientes pediátricos o los neo tienen mayor concentrado de glóbulos rojos que los pacientes adultos. Eso tiene que ver en la principal diferencia de los valores hematológicos, con la composición de la médula ósea en el transcurso de la vida. Entonces, para hablar de transfusión en pediatría, se divide en dos grandes grupos, en neonatos menores de 4 meses y en lactantes mayores de 4 meses y niños. Es re difícil establecer un límite de cuándo dejan de ser pediátricos y cuándo dejan de ser adultos, pero si tenían un pediátrico de 60 kilos, ya lo consideran en cuanto a la volemia como un paciente adulto. O sea, una persona de 14, 15 años, si le hacen mililitro kilo, le va a tener que pasar 3 unidades de glóbulos rojos para corregir una anemia. Entonces, en esos valores o en esos grises, ya se empiezan a tratar como adultos a los pacientes. Recuerden que a partir del cambio de Código Civil del 2015, los pacientes de 16 años en adelante ya se consideran como adolescentes responsables o adolescentes adultos frente a sus prácticas que tengan que ver con prácticas de medicina, digamos. Tienen la capacidad cognitiva de firmar consentimientos informados. Entonces, cuando tengamos pacientes de 16 años, van a ser ellos los que firmen el consentimiento de su transfusión sanguínea, o no, en caso de que no requieran recibirla. No pueden tener la presión de ningún adulto, ni, bueno, sí puede firmarlo un padre o una madre si el niño está o no quiere firmarla por X motivo, pero si el nene dice que no se quiere transfundir, su consentimiento es el que vale, sigue el derecho del paciente. Siempre tengamos en cuenta esto, que no es de los 18, sino a partir de los 16 los pacientes tienen la capacidad de firmar sus consentimientos y son conscientes de las prácticas médicas que pueden recibir o no.
Para donar también es a partir de los 16. De donar también. Son conscientes de poder donar siempre y cuando cumplan con el peso y los requisitos generales. Pero bueno, en cuanto a la donación, cambió el Código Civil y no cambió la ley de sangre. Entonces hay un bache, hay un gris legal ahí, pero pueden donar donantes de 16 años. No necesariamente podemos exigir que vayan con un padre o un tutor, porque, como recién dije, en el 2015 cambió esto en el Código Civil y se estableció que son conscientes de realizar las prácticas que requieren. Bueno, continuamos. Y nos vamos a meter inicialmente en los pacientes de neo o los pacientes menores de 4 meses de edad. No es tan embrollante esto, no se vuelvan locos, porque lo que más hay que saber, más de los valores de hematocrito y hemoglobina, son los mililitros kilos que le van a solicitar por cada hemocomponente para no sobrecargar a estos pacientes. Y obviamente respetar sí o sí y a rajatabla las compatibilidades. Hay en los pacientes menores de 4 meses o los recién nacidos, hay una anemia conocida como la anemia fisiológica de la infancia, por ende la hemoglobina tiende a disminuir en la primera semana de vida de los recién nacidos, así que posiblemente suelen requerir una transfusión de sangre. Estamos hablando de pacientes que suelen ser prematuros, que están internados en una neonatología y demás. Para calcular la volemia de un paciente menor de 4 meses de edad, lo que hay que tener en cuenta es si estamos frente a un recién nacido que nació a término o nació pretérmino, y esto va a variar en el cálculo. Si tenemos un recién nacido que nació a término, o sea, en la semana que el obstetra decidió o la madre rompió bolsa y tuvo este bebé, se calcula que la volemia al bebé es 85 mililitros kilos. O sea, si tenemos un bebé de 3 kilos, hacemos 3 por 85 y vamos a tener la volemia de ese bebé, por ejemplo. Y si tenemos un bebé que nació prematuro o pretérmino a la fecha establecida, se calcula una volemia de 100 mililitros kilos. ¿Dudas con esto? ¿No? Lo principal que hay que tener en cuenta que la disminución de un 10% de una volemia, imagínense que un paciente de 3 kilos, 3 por 8, 24, tiene, ¿sí?, 2.400 mililitros, nada, ¿sí? No, 240 mililitros. Si pierde el 10% de su volemia, pueden ocasionar una gran descompensación hemodinámica. Y si hablamos del 10% de su volemia, estamos hablando de 24 mililitros. Entonces, acá es importante evitar todas las pérdidas iatrogénicas. Y esto que tiene que ver con la toma de muestra para los análisis, ¿sí? Por eso... ¿Qué sería? Sí, que de las extracciones que le hacen para cualquier estudio de laboratorio. Es por eso que los tubos en los pacientes pediátricos o neonatos en este caso son mucho más chiquitos de los adultos. ¿Viste? Sí, le puedes pasarle a neo. Son tubos de 1 mililitro, mientras que el de adultos suelen ser de 3. ¿Por qué? Con 1 mililitro de sangre, que representa un gran porcentaje en la volemia de un bebé, ya se pueden hacer todos los análisis. Bien, ¿dudas con esto? Ustedes vieron que siempre que transfundimos un bebé, o no sé si le han tocado ver, los neonatólogos nos dicen, vayan a buscar la muestra al laboratorio. Y tiene que ver con esto, para evitar volverle a hacer una extracción para hacerle los estudios. Esa muestra va, le hacen el hemograma. Una vez que chequean, esa muestra de hemograma viene al banco de sangre y ahí recién lo estudiamos nosotros. No toman 2 muestras, toman el mismo. Y tiene que ver con esto, de evitar estas pérdidas iatrogénicas que tienen que ver con las tomas de muestras. Bien, una pregunta. En el tema de la volemia, cuando vas a transfundir a un recién nacido que dice 85 mililitros kilos. Sí. ¿Por qué un bebé a pretérmino lleva más mililitros? ¿Por algo especial? La verdad que no sé, pero supongo que tienen que ver... No, si te respondo te miento. No, yo pensé que era al revés. No. Vir, perdón, ¿qué pérdidas iatrogénicas? Eso estaba diciendo, las tomas de muestra para análisis. Por ahí a un adulto le sacan sangre, qué sé yo, a veces 2 o 3 veces en el día para hacer distinto. Pero no es, imagínate que no es la misma. En un adulto calcular 75 mililitros kilo aproximadamente. Estamos hablando de personas que promedio pesan 70 kilos.
Imagínate la diferencia. Estamos hablando de litros de sangre contra mililitros de sangre. ¿Bien? Importante, la temperatura de los hemocomponentes, porque la sangre a temperatura ambiente puede disminuir la temperatura central de este bebé y obviamente hay que evitar que este bebé entre en un estado de hipotermia. Ya sabemos todas las complicaciones que trae la hipotermia, se los recalco acá, pero lo que suelen hacer es un montón de cambios a nivel de los índices metabólicos, la acidosis metabólica, hipoglicemia y un montón de otras cuestiones. Por eso es importante el calentamiento de los hemocomponentes a transfundir. ¿Y a cuántos grados, Vir? Recuerden que la sangre no la podemos sobrecalentar porque va a ser una hemólisis física por sobrecalentamiento. Lo ideal sería tener calentadores pretransfusionales, pero no hay. Pero dejando la unidad, generalmente vieron que yo se las hago colocar en la incubadora, 10-15 minutos en la incubadora, ya estamos enviándola a una temperatura por lo menos ambiente. Idealmente debería estar cerca de los 37 grados centígrados, sería lo ideal, pero es re difícil calcularlo. Los incubadores sí es a 37. Claro, por eso siempre lo ponemos ahí porque es el único control de incubación que tenemos. Ah, que no se va a pasar, listo. Claro. ¿Y cuándo vamos a ver? ¿Tiempo? ¿Cuánto tiempo? No, y esto es una cuestión de cálculo, de tacto. Imagínense que no vamos a mandar la bolsa entera, la vamos a dividir, vamos a mandar una fracción de eso. Entonces, a veces menos volumen se calienta un poquito más rápido. Bueno, obviamente esto tiene que ver un poquito con lo que es la transfusión masiva, pero la transfusión de sangre entera o plasma en grandes cantidades o volúmenes pueden ocasionar acidosis o hipocalcemia. Esto tiene que ver con el anticoagulante y tiene que ver también a la capacidad o a la inmadurez del hígado de este paciente de metabolizar todo lo que le estamos transfundiendo, todo el citrato, por ejemplo, y de sus riñones inmaduros para excretar. Seguramente más adelante lo nombro, pero hay muchos bebés que ya tienen una afección renal de nacimiento, o sea, y tenemos sangre con sacmanitol, te suelen pedir que la laves. ¿Por qué? Porque se considera tóxico para estos bebés en su función renal. Y también acá vamos a hablar un poquito de pasar sangre lo más fresca o con la menor cantidad de días extraída, y tiene que ver con el aporte de 2,3 de fosfoglicerato, que es esto que tenemos acá, porque este 2,3 fosfoglicerato lo que hace es modificar la curva de afinidad entre la hemoglobina y el oxígeno, y lo que hace el oxígeno, que debería ir a oxigenar los tejidos bebés, es pegarse acá mientras pasa el almacenamiento. Entonces, mientras más día de almacenamiento, menos oxigenación va a tener esa sangre en el receptor. Es por eso que acá puse a pocos días extraído porque nos vamos a adecuar al stock, pero si tienen menos de 5 días extraído es lo ideal. ¿Qué sería, Vir, el EPG? ¿Una proteína? Sí, sí. No estoy tan segura si es una proteína, porque une proteína. ¿Puede ser que sea una unidad de medida? Una enzima, ¿no es? Una enzima es. A ver, se lo busco en mi diccionario médico que tengo aquí. Doctor. Vir, Sí, el sacmanitol solamente se lava si tiene alguna afección renal. Sí. Solo listo. Me aparece otro compuesto de 3 isómeros. ¿Y el lavado sería eso que esté de concentración? Sí, exacto. Lo que me suena es que debe tener por lo menos 3 compuestos. Y ahí va. Es un isómero, sí. Es un isómero que del metabolismo que interviene en la glucólisis. Hay que entender de química orgánica para entender de... Acá está la...
de lo que es el fosfoglicerato, o también conocido como ácido bifosfoglicérico. O sea, depende del... Bueno, continuamos. No nos desviemos por las ramas. ¿Dudas con lo que venimos charlando? Bien. Ya sabemos que tenemos dos tipos de inmunidades, la humoral y la celular, y la inmunidad humoral de este bebé fue proporcionada por la madre, entonces, y la celular va a estar pobremente desarrollada en este bebé cuando nace, entonces, cuando lo vayamos a transfundir, son pacientes que son susceptibles a desarrollar una enfermedad injerto versus huésped, por eso está indicada la irradiación de los hemocomponentes celulares. Estamos hablando siempre de glóbulos rojos y de plaquetas. ¿Cuándo está indicado irradiar en neonatología? Si sí o sí tenemos un bebé de menor o igual a 1,2 kg, también en este caso va a estar indicada la leucorreducción, sí o sí, tiene que ver por el peso del bebé. En síndromes de inmunodeficiencias congénitas o en donaciones familiares de primera y segunda línea, esto ya lo vimos, pero se los vuelvo a mencionar, en transfusiones intraútero, en exsanguíneo transfusión, y en cirugías cardiovasculares en pacientes que sean menores de 1 año de edad. O sea que si pesa más de 1.200 gramos, no tiene nada de todo eso, No hace falta irradiar. Te van a ver siempre irradiado y filtrado. Ante la duda te piden Bien. siempre. Sí. Yo no entiendo bien lo de los familiares de primera y segunda línea. Porque ¿No entendés? No te escuché cuando lo explicaste, no estuve. Bien. Vieron que hay muchas veces tenemos las unidades que dicen FD y el nombre de un paciente. Significa que esa unidad da con un familiar directo, puede ser padre o hermano de ese paciente. Si eso sucede así, yo no puedo transfundirle esa unidad sin irradiar ese hemocomponente celular. ¿Por qué? Porque comparten mucha cantidad de información, ¿sí? Antigénica, sobre todo el HLA. Entonces, pueden generar, ni hablar de generar sensibilizaciones para un futuro trasplante en cualquier cuestión, y también desarrollar un injerto versus huésped. ¿Bien? Hay en ciertos casos, por ejemplo, en los pacientes de neo, cuando nacen con una trombocitopenia autoinmune, que es como una enfermedad hemolítica, pero con las plaquetas, que la mamá tiene un anticuerpo antiplaquetario para el que el bebé tiene el antígeno, y es re difícil conseguir sangre, plaqueta en este caso, que sean compatibles. Obviamente, la persona más cercana que tenés con carente de ese antígeno problema es la mamá. Yo no puedo pasarle esas plaquetas sin irradiar a ese recién nacido. Ese es uno de los grandes ejemplos que van a encontrar. Y muchas veces cuando tenemos madres sensibilizadas, anticuerpos que son a veces muy frecuentes, la principal persona que pensaba que le da glóbulos rojos es su madre, porque es carente del antígeno problema. Entonces no va a hemolizar los glóbulos del bebé. Pero bueno, todo eso hay que ir pensándolo hoy. Pero en esos casos donde son casos muy extremos, en trombocitopenias neonatales, con una madre inmunizada, por ejemplo, un HPA1, la madre carente de ese antígeno es la principal donante de esas plaquetas. Es lo más fácil de conseguir. Lo mismo con los glóbulos rojos para ciertas sensibilizaciones a antígenos eritrocitarios. Si la madre tiene el anticuerpo es porque no tiene el antígeno. Corta. Se usan estos hemocomponentes. Siempre y cuando sean avocompatibles los glóbulos rojos, obvio. Bueno, me cuesta. Hola. Bueno, para. Hola. ¿Qué ibas a preguntar, Oli? Me cuesta entenderlo a eso. ¿Cómo es que lo repetís? Espérate, tu nombre. Bien. Ahí ya sabemos que existe la enfermedad hemolítica del recién nacido, que tiene una de las principales consecuencias, la anemia, y también existe por al lado de las plaquetas lo que es la trombocitopenia neonatal. Tienen el mismo mecanismo, son dos tipos de, una hemólisis, pero otra es una trombocitopenia, con un origen a lo inmune. Hay un anticuerpo, ¿sí?, de su madre sensibilizada, a un antígeno eritrocitario para el caso de los glóbulos rojos y plaquetario para el caso de las plaquetas. Por ejemplo, en una trombocitopenia neonatal por un anti-HPA1, ¿sí?, un antígeno plaquetario específico, el que es de clase 1, la mamá tiene ese anticuerpo y el bebé tiene ese antígeno. ¿Hasta ahí me seguís?
Sí. Si me piden, obviamente me van a pedir transfundir los TB porque va a estar trombocitopénico, va a tener un recuento de plaquetas que tenga indicación transfusional. Normalmente lo suelen tener. Y es re Perdón. difícil. Esto, entonces, el bebé tiene el antígeno y la mamá tiene el anticuerpo. ¿Por qué sucede? Está sensibilizada en una sensibilización. Listo. Igual que con los glóbulos, con el anti-D, pasa con las plaquetas, por ejemplo. El mismo La madre es la que está sensibilizada ahora. La madre tiene el anticuerpo antiplaquetario. Claro. Si vos te pones a pensar, lo más cerca que tenés para conseguir una plaqueta carente del antígeno problema son las plaquetas de la mamá. Pero, claro, pues el bebé tiene el antígeno, listo, perfecto, ya está. Listo, Obviamente desplasmatizada para sacar el concentrado de plasma que va a tener la carga de anticuerpos, pero la mamá tiene carente de ese antígeno. Lo mismo pasaría con glóbulos rojos para algún anticuerpo, por ejemplo, que sea público. No sé, un anti-P, un anti-E grande, un anti-E chiquito, que son difíciles a veces conseguir que sean E chico o grande. Bueno, la madre evidentemente es carente de ese antígeno, es la potencial donante de esos glóbulos rojos. Bien, pero en los glóbulos rojos es más fácil porque tenemos más herramientas para poder estudiar con, por ejemplo, un panel identificador, saber cuál es el anticuerpo problema, buscar unidades antígenos negativas. En vez con las plaquetas es más difícil porque son estudios mucho más específicos y que no se desarrollan en el banco de sangre. Entonces, lo primero que tiene que pensar es en que su madre es su potencial donante. O hay un círculo intermedio, algún tío del bebé. Si yo le paso a él, porque quiero pensar esto, si yo le paso, digamos, las plaquetas carentes, digamos, claro, no tiene el antígeno, no pasa nada que el anticuerpo no, porque al lavarla al desplasmatizarla sacamos el anticuerpo de la ecuación. En estos casos, sí o sí es necesario que esos hemocomponentes estén irradiados. Ok. ¿Bien? La vida, no solo en el neonato. No, en cualquier momento de la vida, pero bueno, como tenemos estos casos de la enfermedad hemolítica y de las trombocitopenias neonatales, se los recalco acá. ¿Dudas con esto? ¿Continuamos? Mir, ¿qué es CCB? Cirugía cardiovascular. Gracias. De nada. ¿Alguna duda más? Gracias. Continuamos. Nos vamos a meter en la transfusión de glóbulos rojos en este grupito de pacientes, ¿sí? En los menores de 4 meses. Y para que sepan, obviamente el glóbulo rojo es el hemocomponente más utilizado en estos pacientes. Vamos a estudiarlo de la siguiente manera. Vamos a realizar ABO y RH. Siempre es importante realizarlo en un soporte que sea en el tubo, no en placa. ¿Por qué? Porque vamos a tener una muestra ínfima. Entonces, de una o de 2 gotitas de esa muestra vamos a poder generar una suspensión y hacer más estudios. En muchos lugares se utiliza de forma paralela el suero del neonato y de la mamá, generando la prueba de compatibilidad por si hay algún anticuerpo irregular. En caso de que no tengamos a la mamá, vamos a estudiar solo al recién nacido y le vamos a hacer AORH y test de CUMS directo, como rutina. Y si tenemos a la mamá, AORH y obviamente la búsqueda de anticuerpos irregulares. La prueba de compatibilidad, si no tenemos a la mamá, se la podemos hacer al suero del neonato, si tenemos una buena muestra. Si no, muchos de los que hacen es directamente dentro de los protocolos de un montón de bancos de sangre, administrar sangre sí o sí de grupo 0 para evitar, si hay anticuerpos ABO en el bebé de su mamá, hemolicen esos glóbulos. ¿Por qué? Porque a veces en muchos lados tenés la neonatología en un lugar y parió en otro la madre. No tenés a los dos en el mismo lugar. Entonces es re difícil poder haber estudiado la madre. Entonces en muchos lugares lo que se hace es pasarle unidades de grupo A. Obviamente la administración de este hemocomponente va a ser en alícuotas pequeñas y van a ser relacionadas con mililitros kilo del paciente. Ahora vamos a ver. Acá justamente es lo que le mencionaba antes, pero que las ciertas soluciones aditivas, como es el sacmanitol, están cuestionadas por generar toxicidad renal en estos pacientes, así que la solución que tenemos es obtener sangre con CPDA para este tipo de pacientes o lavar las unidades con sacmanitol en caso de que el médico así lo requiera.
Y la transfusión debe considerarse siempre y cuando se haya removido también el 10% de la volemia, aparte del valor de hematocrito. Anto, Vir, ¿hay alguna posibilidad de que nosotros algún día pinchemos pediátricos? ¿O no se da? no tenemos pediatría en el hospital. Ah, bien. Solo Gracias. tenemos neo y no te Y en dejan neo pinchar. tampoco se puede. No, ni los ves a los bebés neo, no Claro. te dejan. Se los adueñan las enfermeras. Y no, con el dedo no se pincha el dedo, Vir, Generalmente se pincha el talón y se obtienen por goteo muchas muestras. Ah, Yo sí lo vi, no sé si. Sí. No, al ver los ves, pero no te dejan manipularlos. No te dejan tocarlos ni nada. Sí, porque por la higiene, por todo. Bien. ¿Cuándo está indicada entonces la transfusión de glóbulos rojos en estos pacientes menores de 4 meses? Cuando tienen una disminución del hematocrito menor o igual a 20%, con disminución de reticulocitos y una anemia que sea asintomática. Cuando el hematocrito es mayor, siempre tengo que pensar menor o igual al 30%, pero el bebé tiene a su vez un aporte de oxígeno, ya sea por una bigotera, una cánula nasal, o oxigenoterapia con presión positiva en la vía aérea, una máscara de BNI o la ventilación que tenga que sea extracorpórea. Con un hematocrito menor o igual al 35%, con una ventilación mecánica, si un paciente que esté tranquilizado o tenga un respirador, o un paciente con un hematocrito igual o menor al 45%, te estamos hablando de hematocrito 45%, es una locura en un paciente adulto, un hematocrito normal. Por eso saber esto de la concentración. Con membrana de oxígeno extracorpórea o una cardiopatía congénita, ¿sí?, estudiada. Acá les pongo, no es necesario que sepan esta tabla, pero cuáles son los valores normales de hemoglobina del hematocrito dependiendo de la edad de estos pacientes. En una semana de nacimiento suelen tener una hemoglobina de 18,5 gramos por decilitro y un hematocrito de alrededor del 50%. Alrededor de los 2 meses, una hemoglobina de 9,4 gramos por decilitro a 11 y un hematocrito de 35. ¿Esto alguien habló? No, perdón, profe. Ah, no pasa nada. En los 6 meses se mantiene más o menos igual. Al año ven que ya empiezan a tener valores muy similares a los de los adultos. A los 2 años igual, 6 años igual, 12 años y a partir de los 18 ya empiezan los parámetros que utilizamos habitualmente. Así que, más o menos para que lo tengan en cuenta. Y acá le puse un cuadrito de cómo calcular aproximadamente la volemia. Si tenemos un recién nacido pretérmino, ¿no?, que es lo que llamamos prematuro, se calculan 100 mililitros kilos. A un recién nacido, si estamos hablando a término, 85 mililitros. De 6 meses a 2 años de edad, 80 mililitros kilos. De 3 a 5 años, 75 mililitros kilos. Y mayores a 5 años de edad, 70 mililitros kilos. Acá ya estamos prácticamente en el mismo volumen que un adulto. ¿Dudas con esto? Lo que la licuadora de cuánto se transfunde, o sea. Ahora no. Ahora hay un cuadrito con todos los hemocomponentes. Obviamente, transfusión de plaquetas es algo que pueden llegar a verlo y lo tenemos dividido en dos, en pacientes que tienen una trombocitopenia, o sea, que tienen un recuento bajo de plaquetas, y en pacientes que no tienen una trombocitopenia, pero tienen ciertos parámetros clínicos que hay que observar o que van a observar. Si tenemos un paciente con un recuento de 50.000 o menos, pero tienen un sangrado activo o van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico, está recomendada la transfusión profiláctica de plaquetas, igual que un adulto. En pacientes con un recuento de 100.000, ¿sí?, o menos, pero que tengan un sangrado activo o ante un procedimiento invasivo, pero con una coagulación intravascular diseminada, que es muy frecuente en los recién nacidos y sobre todo en los neonatos, porque suelen estar sépticos, suelen tener una infección por su cuestión de inmadurez, ¿sí?, inmune. Coagulación intravascular diseminada.
es el desequilibrio en los mecanismos de la hemostasia corporal. Obviamente, en pacientes más allá del recuento que tengan, si hay un sangrado activo y hay un defecto cualitativo, esto igual que los adultos, en plaquetas, tenga un sangrado excesivo y no se encuentra una explicación, o que hayan sido sometidos a un bypass cardíaco o cardiopulmonar, en pacientes sometidos a membrana de oxigenación extracorpórea, con menos de 100.000 plaquetas o un recuento normal, pero que esté sangrando. En cuanto a la transfusión de plasma fresco congelado y crioprecipitados, los niños deben sintetizar sus propios factores de coagulación, ya que no se transfieren en cantidades significativas de la madre, no es algo que se herede de forma vertical. Aquellos que no pueden producir la cantidad suficiente de estos factores van a presentar un leve aumento o un aumento en su valor de TP o de KPTT. Obviamente van a estar indicados como reemplazo de factores de la coagulación, tanto estables como lábiles, en pacientes que tengan alguna fibrinogenemia o un recuento bajo de fibrinógeno, en pacientes con hemofilia o enfermedad de von Willebrand, entre otros trastornos de la coagulación. Obviamente, y no podemos dudar, todos los componentes plasmáticos deben ser ABO-compatibles. Sin duda, acá. Hasta el crioprecipitado. Pues imagínense que 10 mililitros de crioprecipitado ABO-compatible en un bebé de 1,2 kg, que es como el 50% de la bulimia prácticamente. Te puse la transfusión de granulocitos, no es algo que van a ver, es algo que tiene un montón de controversias, que no hay mucho, o lo que se conoce como glóbulos blancos, que hay mucha evidencia, pero que no hay casos tan positivos después de estas transfusiones o que hayan revertido sus patologías de antemano, pero se suele realizar esta transfusión de granulocitos, que generalmente la extracción se hace mediante aféresis, lo vamos a ver después cuando veamos aféresis, la extracción de granulocitos, pero se hace en pacientes que tienen una neutropenia y una septicemia y no tienen ningún tipo de respuesta a los tratamientos con antibióticos. Entonces prueban transfundiéndole glóbulos blancos sin esta infección. Y obviamente en pacientes que tienen una neutropenia, o sea, los neutrófilos bajos, en enfermedades que tengan que ver con ciertos hongos o fúngicas y no tengan respuestas a los tratamientos, también se han evaluado la transfusión de granulocitos. Se suelen realizar estas transfusiones hasta que los bebés tengan un adecuado nivel, un recuento de neutrófilo, o mejore todo el cuadro clínico o la sintomatología asociada a estas neutropenias que venimos mencionando. Obviamente los componentes van a ser irradiados y ABO-compatibles, porque solo necesitamos, en este caso, los neutrófilos, y la dosis se calcula 1 por 10 a la 10 células por kilo. Es un cálculo que hacen para la extracción de cantidad de glóbulos blancos. Se los menciono porque lo van a encontrar en las bibliografías. No es tan relevante que lo sepan, pero sepan que existe la transfusión de granulocitos. Y acá vamos a lo que pide la señorita de Petris. Es que el trastorno de la ansiedad de los centennials es importante. Todos ya. Sí, yo también. Bien. Si piden transfusión de glóbulos rojos, se calcula de 10 a 15 mililitros kilos y esta variabilidad tiene que ver con las condiciones clínicas del paciente, con si tolera o no los volúmenes extracorpóreos o son pacientes que son susceptibles a una sobrecarga circulatoria y también hacen estos cálculos dependiendo si tenemos o no unidades con SAC-manitol. Si tenemos unidades con SAC-manitol, se estima que esas unidades están un poco más hemodiluidas que las que no tienen SAC-manitol, porque le estamos agregando a su vez 63 mililitros más de anticoagulante de la bolsa de SAC-manitol. Sí, obvio. Entonces, si consultan eso, le calculan 15 mililitros kilos. ¿Por qué? Porque la cantidad de glóbulos rojos está hemodiluida por el SAC-manitol. Con o sin tubulador. No, eso es sin tubulador. Ellos te llaman y te dicen, para transfundir a este bebé quiero 30 mililitros más tubuladora. O sea, todo lo que te lo informan. Todo lo que generalmente te informan hasta los mililitros y radio de filtrado. Pero cuando te dicen más tubuladora, quiere decir que todo lo que toda la sangre que te cueste purgar la unidad, no la contemos en el mililitro total. Porque ellos una vez que no hay ni una gota más en el volumétrico o en la jeringa, se descarta, no se pasa lo de la tubuladura.
Entonces quiere que el volumen que le piden sea respetado a rajatabla. Bien, a diferencia del adulto, se espera un aumento un poquito más alto y es de 2 a 3 gramos por decilitro de la hemoglobina después de las transfusiones. Si piden la transfusión de plasma fresco congelado, también se calcula de 10 a 15 mililitros kilos y se estima que aumenta el 15 al 20% de los factores de la coagulación de este bebé. Las plaquetas sigue esta misma indicación de adulto, es una unidad cada 10 kilos y aumenta, ¿sí? 50.000. Obviamente no le vamos a pasar una unidad entera, pero lo que te piden es que concentres las plaquetas y las desplasmatices generalmente. ¿Qué quiere decir? Agarras una unidad de banco que tiene 50 mililitros, la llevas al programa de desplasmatizados, sacás todo el plasma sobrenadante y mandas el mayor concentrado de plaquetas. Y si no, lo que suelen hacer acá es una regla 3 simple directa. Si que cada 10 kilos del paciente pasamos 50 mililitros de plaquetas, ¿cuánto tenemos que pasar en un paciente de 3 kilos, por ejemplo? ¿Bien? ¿Se entendió esto? Sí. Matemática básica. Y el aumento es el mismo que en un adulto. Se espera que aumente a 50.000 el recuento post-transfusión. Y el crioprecipitado tenemos el mismo panorama que las plaquetas, sigue la misma indicación que en adulto, de una unidad cada 8 a 10 kilos del paciente. Se puede hacer la regla 3 simple directa, pero como tiene tan poco volumen el crioprecipitado, generalmente te suelen pedir una unidad. Y se espera que aumenta de 60 a 100 miligramos por decilitro el recuento de fibrinógeno en este bebé. ¿Dudas con esto? ¿Qué es lo más importante? Saber este cuadro. 2 mililitros kilos de cada hemocomponente. ¿Dudas de este lado? ¿No? No ir. No, bien. Están mudos. El tiempo en Y esos tiempos los suelen manejar. En Neo no tenían Sí. como una máquina. Puse yo, esperen que puse yo acá, por ejemplo, el volumétrico, no sé si lo llegan a ver bien. ¿Ven? El volumétrico hace un montón que no ingresan este recurso material al hospital, por eso usamos jeringa, pero esto acá te permite medir, ¿sí?, el volumen óptimo que piden para cada paciente. Acá aproximadamente está en 25 mililitros de esto. Bien, y esto igual se purga y se conecta a las jeringas, que es la unión de una llave de 3 vías. ¿Las vieron alguna vez en el hospital o no? ¿Sí? ¿No la viste nunca? Sí. Sí, no. Bueno, tenés la llave de 3 vías. Y acá tenés bueno, las artes nunca fueron los míos. Conectado a la jeringa. Voy a parar. ¿Sí? Tenés conectada la jeringa, generalmente es de 20 mililitros. Acá vas a tener conectado el volumétrico. Va a tener el volumen, ¿sí?, del hemocomponente. Y acá tenés toda una tubuladura, ¿sí?, del PERC, que es lo que va a ir al catéter del bebé. ¿Bien? ¿Ven, chicos, ustedes? Es lo que usamos como circuito pediátrico. Entonces, ¿vos qué haces? Esta jeringa de 20 mililitros va a una máquina que se llama empuja jeringa, que es como si fuera una balancita, una cosita así, y acá se coloca la jeringa. Bueno, calculen que esto es una jeringa. Y yo no puede ser de la... Sí, y esto acá tiene un visor y unos botoncitos que le calculan la cantidad de mililitros según. Bueno, acá tenemos, no sé si manejaste alguna vez una bomba empuja jeringa. Bueno, se llama bomba empuja jeringa. Y lo que hacen es calcular, ¿sí?, que pasen estos 20 mililitros que tiene la jeringa del circuito en una X cantidad de tiempo. Y eso lo calculan los médicos generales. Entonces ahí se coloca 20 mililitros en, por ejemplo, 20 minutos y va goteando, ¿sí?, una cierta cantidad de gotas por minuto. Y una vez que, si tiene más de 20 mililitros, una vez que esto pase completo, se vuelve a cargar la cantidad de mililitros que tiene en el volumétrico y se termina de pasar el volumen completo. Una belleza de... Un arte. Nieta de la Minujín, casi.
Bueno, dudas, no sé si lo llegaron a ver, pero en el práctico hemos visto, no me di cuenta de sacarle una foto, los circuitos pediátricos de la llave 3 vías, el perfus y la jeringuita. Con eso se transfunden a los pacientes de neonatología y en pediatría también, no necesariamente en neo. Y esto tiene que ver con los catéteres que tienen, son muy chiquitos, no tienen aguja como los adultos. Tienen aguja 24, como lo más grande que pueden llegar a tener. Entonces es re difícil, con la viscosidad que tienen los glóbulos rojos, que pasen. Y por eso sí o sí, algo que vaya empujando y genere que estos glóbulos rojos puedan pasar. Por goteo, por gravedad no pasan prácticamente en catéteres tan chiquitos, es casi imposible. Bien, continuamos y nos vamos a meter en los niños mayores de 4 meses o en los pacientes mayores de 4 meses de edad. Y acá vieron que tienen una hemoglobina un poquito más baja que los pacientes adultos. Estamos acá. ¿Sí? 9,5 a 11, mientras que un adulto tiene entre 2 y 14. Y esto tiene que ver con que estos pacientes tienen estos valores normales de hemoglobina y hematocrito un poco más bajitos o inferiores a los de los adultos y por ende tienen mayor tolerancia a las disminuciones de hemoglobina, porque ya viven con valores un poquito más bajos. Lo primero en principal que va a tener que hacer el pediatra o el médico tratante de este bebé es considerar la entidad patológica que tiene la anemia de este paciente pediátrico y la decisión a transfundir en este caso ya empieza a basarse, como en un adulto, en la clínica más en el laboratorio que presente este paciente pediátrico. En pacientes mayores de 4 meses de edad, las transfusiones de glóbulos rojos van a ser ABO-RH compatible, sí o sí. Le vamos a poder realizar panel y prueba de compatibilidad, ¿sí? Si tiene más de 6 meses, ni hablar, porque ya empiezan a generar sus propios anticuerpos. Las indicaciones pueden ser en la transfusión de glóbulos rojos en pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico que sea de emergencia y tenga una anemia, ¿sí?, significativa. Una anemia prequirúrgica cuando no existe ninguna otra terapéutica alternativa. Siempre se evita transfundir a los pacientes pediátricos, excepto sea la última alternativa que quede. Y tenga una pérdida de sangre intraoperatoria mayor o igual al 15% de la volemia. 7 o 4. ¿Eh? ¿7 o 4? Sí, yo 7 o 4. ¿No lo sabés? No. 7 o 4. Si es así, es un 4. Y si es así, un 7. Si es así, es mayor. Y si es así, es menor. No, pero a mí eso se me... Siempre 7 y 4. Se ve que en el pueblo usaban el 7 y 4. Es que somos del mismo pueblo. Bien. O en pérdida de sangre intraoperatoria mayor al 15% de la volemia. Si tenemos un hematocrito, ¿sí?, menor o igual al 24%, con sintomatología o anemia, o pacientes que reciban rayos o quimioterapia, o una anemia congénita adquirida, como suelen ser los pacientes pediátricos con ciertas talasemias, pérdida aguda de sangre con hipovolemia, o sea, una disminución de la volemia circulante, y sin respuesta a otra terapia alternativa, que suele ser la utilización de coloides y cristaloides. Pacientes con anemia drepanocítica o un accidente cardiovascular. Secuestro esplénico, que es cuando el vaso sanguíneo empiezan a secuestrar las células sanguíneas. Crisis de aplasias, generalmente medulares. Entre otras patologías también se evalúa la transfusión de glóbulos rojos. Y en pacientes con programa de transfusiones crónicas que tienen estas ciertas alteraciones hematológicas, como son las talasemias. Esto siempre tiene que ver como el adulto. Se evalúa el contexto clínico del paciente, más allá del recuento, y obviamente la patología de base que tenga. Y las indicaciones para la transfusión de plaquetas, plasmas, granulocitos son las mismas que para los menores de 4 meses. Esto se lo hice. Son exactamente lo mismo, los mismos valores. Y les puse acá un recordatorio de la irradiación
cuando está indicado en estos pacientes, sí o sí en prematuros con un peso menor a 1,2 kg, menor o igual, cualquier paciente con déficit inmune, celular, inmunosupresión relacionada a la quimio o la radioterapia, pacientes que reciban componentes familiares consanguíneos o componentes de plaquetas HLA idénticos o compatibles, que generalmente son familiares. Y la radiación es igual al neonato y el pediatra. Sí, es igual. Y les puse una fotito de los contenedores para hemocomponentes cuando tengamos que fraccionar unidades para los pacientes, ¿sí?, pediátricos. ¿Dudas con esto? ¿Qué es lo más importante? Saber el cuadrito mililitros kilo, que los pacientes menores de 4 meses tienen mayores concentrados de glóbulos rojos que los pacientes adultos y que los pacientes que están en el gris, entre adultos y neonatos, suelen tener mayor adaptación a las anemias, por eso son los que menos se transfunden. Bien, ¿alguna duda? No. No. Es la última parte que hiciste, Vir, de lo de 4 meses más glóbulos rojos y los pacientes dijiste algo de que se transfunden y se me cortó. No, dije que lo más importante saber es que los neonatos suelen tener mayor concentrado de que sus valores hematológicos son más altos que en los pacientes pediátricos más grandes, que los adultos. De los lípidos. Y que los pacientes que son mayores a 4 meses o que están en la pediatría se adaptan mejor a las disminuciones de hemoglobina, por ende, rara vez son transfundidos, excepto tengan alguna aplasia, alguna leucemia, alguna enfermedad oncohematológica, o reciban quimio o rayos, reciban transfusiones de sangre. Bien. Eso digo. Sí. Bueno. Ahí no hay un valor de corte y eso de la edad según sintomatología. Sí, según sintomatología. Sí. Y se evalúa si hay algún sangrado activo, la pérdida de la volemia, que es si perdió el 15% o más de la volemia. Ok. En cuestiones quirúrgicas o hemorragias. Bueno, obviamente, ¿qué valores de corte? Y bueno, esto depende si tenemos pacientes que son oncohematológicos o no, pero alrededor del 24% del hematocrito. Les busqué un protocolo de transfusión. Acá, por eso no encontraba el... Está interesantísimo, que el protocolo de transfusión de hemocomponente que utiliza el Garraham. Creo que es este. A ver. No. Por si quieren leer más. Es increíble. Las guías de transfusión pediátrica en el Garraham trabajan de una manera tremenda. Siempre estén atentos, entren al Garraham porque suelen tener muchos cursos o muchas charlas que tienen que ver con la transfusión, son pioneros en un montón de cosas. Y tienen como un sistema GRADE que es que ellos manifiestan cuando hay una alta evidencia de respetar ciertas cuestiones, una evidencia media o una evidencia baja, y así van analizando las cuestiones que tienen que ver con la transfusión pediátrica. Y van a ver acá, bueno, tienen un montón de material, ya tiene 92 páginas, pero quiero llegar a una parte para que... Y acá les habla de los grados de recomendación. Dice, si tiene un 1A, significa que está fuertemente recomendado cumplir esta cuestión, que tiene que ver con la irradiación, la leucorreducción o un montón de otras cuestiones. 1B, hay una fuerte recomendación y hay una evidencia moderada científica en cuanto a la utilización de ciertas cuestiones. Es que esto, para que lo entiendan, tienen que ver los ejemplos. Y, por ejemplo, anemia en edad pediátrica. El uso de concentrado de glóbulos rojos es inapropiado cuando la hemoglobina es igual o menor a 10 gramos por decilitro, a menos que hubiera alguna causa específica que lo justificara, explícitamente definida y documentada. En este caso hay un nivel de evidencia alto, por ende la recomendación es fuerte. Si tenemos un paciente pediátrico con una hemoglobina de 10, está contraindicada la transfusión.
Y así un montón de ejemplos. Obviamente no tienen que saber todo esto, pero Pero está bueno como guía para guiar. está buenísimo como guía. Habla también de la sanguíneo transfusión. Trabajan a un nivel que no lo van a ver acá, pero también tienen las recomendaciones para plaquetas y para ciertas intervenciones que son las más frecuentes. Si tenés un paciente que le van a hacer, por ejemplo, la colocación de un catéter central, sí o sí tiene que tener por lo menos 40.000 plaquetas de recuento, y si tiene menos, está recomendada la transfusión de plaquetas, por ejemplo. Si un paciente va a ir a una neurocirugía, sí o sí tiene que tener un recuento mayor o igual a 100.000, si no va a requerir una transfusión de plaquetas. Y así en cada uno de, o en una punción de un lumbar, en pacientes de una leucemia linfoblástica aguda, va a estar indicada la transfusión de plaquetas si el recuento es menor o igual a 10.000 plaquetas. Este 10 por 10 a la 9 habla en litros, no en milímetros cúbicos. Entonces habla, pero es más o menos 10.000, para que ustedes no se pierdan. Bueno, y así va hablando de... Es hermosísimo esto. Yo sé un montón que lo leo. Y acá también tienen las recomendaciones para los hemocomponentes irradiados, cómo ellos lo utilizan, y dice si tiene o no un riesgo alto de contraer la enfermedad de Hertog-Huésped, si tiene un riesgo moderado, y así sigue, con todos los hemocomponentes. Si quieren se los presto. ¿Sí? Sí. ¿Lo fueron viendo del otro lado? Sí, Vir. Bueno. Esperen que pongo el mismo y se los cargo acá. Bueno. Hay dos casitos para ver lo de estos niños de pediatría. Ahí va la guía. Y ahora va el power, así ya lo tienen a mano. Y ahí. Ahí les puse, y acá tengo copias. Traje el power impreso por si alguien no tiene compu o no tiene cómo imprimirlo. Y hay acá unas copias de los casos, con si quieren ponerse de a 2 o de a 3, porque hay 5 nomás. Sí, 5. Pásense. Vamos a leer estos casos. La idea es que lo terminen ahora y me los llevo. Porque después me llegan a cualquier hora. El lunes de las 12 de la noche, 1. Bueno, Ponía sin volumen. a mí no me molesta, pero después me quedan, por ejemplo, ayer me mandaron antes de la clase, no llegué a leerlos. Bueno. Vamos a leer los dos casos clínicos, son dos. Es uno muy completo y el otro es cómo trabajarían si hay una cirugía de un bebé recién nacido. Vamos al primer caso, vamos a leerlo. ¿Lo llegan a ver del otro lado? Igual lo acabo de cargar en el Classroom. Sí, profesor. Caso número 1. Tenemos una niña de 8 años y 8 meses, sin antecedentes personales ni familiares de interés, en seguimientos en consulta de hematología desde los 5 años de edad, por una anemia crónica en tratamiento con hierro oral. Requirió transfusión de concentrado de hematíes a la edad de los 5 años porque tenía un valor de hemoglobina de 6 gramos por decilitro en ese momento. En una segunda ocasión, a los 7 años también fue transfundida. En esta última oportunidad se evidencia en la historia clínica una reacción febril durante la transfusión acompañada de un leve prurito cutáneo. O sea, tuvo una pequeña reacción alérgica también. Consultó en el servicio de urgencias por un cuadro clínico de 5 días de evolución, con fiebre, astenia, que es un cansancio constante,
decaimiento y expectoración con sangre fresca, o sea, tosía y también expectoraba sangre. Le hacen una exploración física, la paciente pesa 23 kilos, tiene una tensión arterial de 101/51 milímetros de mercurio, un pulso de 50 pulsaciones por minuto, una frecuencia cardíaca de 125 latidos por minuto y una saturación de oxígeno del 98%. Le hacen un laboratorio y esta paciente presenta 17 de hematocrito, 5 gramos de hemoglobina, 15.000 plaquetas por milímetros cúbicos, un TP de 47 segundos, un KPTT de 69 segundos. Llega la muestra al banco de sangre y estudiamos y tenemos una paciente de grupo AB negativo con un test de CUMS directo negativo, un panel selector positivo y se le identifica un anticuerpo con que es un anti-C grande. Acá estamos. Pregunta número 1. ¿Qué componente deberían solicitarle a esta paciente que ingresó febril con un sangrado y con toda una sintomatología de anemia? 2. Indicar dosis en mililitros, compatibilidad ABO y RH para los hemocomponentes, consideraciones que crean necesarias por los antecedentes que tiene y hallazgo inmunomatológico. ¿Cuáles son los antecedentes? Una reacción febril previa y una reacción alérgica previa en una transfusión y otra reacción transfusional tardía que es la sensibilización. Esas son las consideraciones a tener en cuenta. ¿Dudas con esto? Bueno, me gustaría que esas reacciones las califiquen, les pongan si son agudas, si son inmunes, si son no inmunes, si son tardías y demás. Sí. Te pregunto algo. O sea, esto ya no se toma como neonatológico por el peso y por la edad. Sí, es una paciente pediátrica. Bien, y el caso número 2 es que tenemos un paciente neonato de 4 días de vida, pesa 1,150 kg, nació prematuro con un diagnóstico de una cardiopatía. Envían muestras al banco de sangre para realizar una tipificación porque subirá una cirugía cardiovascular programada. Me olvidé la palabra cardiovascular, pero va a ser del corazón. Y solicitan la reserva de glóbulos rojos desplasmatizados, plasma fresco congelado, crioprecipitado y plaquetas para su cirugía cardiovascular. ¿Cómo estudiarían la muestra de este bebé cuando te llega al banco de sangre? O sea, ¿qué técnica les haría? Y si ejemplificamos que el bebé es de grupo B, RH negativo, indica qué grupo deberían ser K, hemocomponente y consideraciones especiales. Consideraciones especiales que tengan que ver si necesita irradiado y leucorreducido. Indicar dosis de glóbulos rojos y de plasma frescos que le prepararía según el peso de este paciente. ¿Dudas? ¿No? Un montón. Está el Power impreso. Sí. No sé dónde lo dejé. Acá. Si lo quieren ir usando para calcular los mililitros kilos. Chicos, ¿dudas de este lado? No, Vir. ¿Dejo abierto el Power o dejo abiertos los casos? Como quieras, lo tenemos igual en el classroom. Listo, estoy Los acá. casos. Dale, dejo el caso número 1.